La semana del 11 al 15 de febrero de 2013 comenzaba para el par euro-dólar de la siguiente manera. Teníamos en temporalidad semanal, esta era la vela de la semana pasada, de la semana anterior, teníamos al par en semanal en una zona bastante neutral en cuanto al oscilador de Napoli. Ahora vamos a analizar un poquito cómo estaban los indicadores. El MACD estaba en zona de compras, es decir, tenía la media rápida por debajo de la media lenta y estaba bien situado para compras, si bien estaba por encima de cero. Y el estocástico también nos estaba indicando compras, si bien ya está poco sobrecomprado. Eh, con lo cual todo nos indicaba que el precio estaba todavía en situación alcista y, y con fuerza todavía alcista vigente. Así que en principio solo estaríamos durante esta semana mirando la zona de compras. Pero si nos bajábamos a diario, que comenzó en este punto, esta era la última vela del viernes pasado, podíamos observar que en diario todo era completamente diferente. Teníamos el oscilador de Napoli en zona de sobreventas, teníamos ya el MACD en posición para entrar cortos y también el estocástico, con lo cual el, el precio en diario nos estaba indicando cortos cuando en semanal nos estaba indicando todavía largos. Así que nuestra única opción era, en vez de operar contra tendencia, un posible retroceso bajista en una tendencia semanal alcista, nuestra única opción era buscar cortos tanto en 4 horas como en 1 hora o incluso 15 minutos si nos pillaba frente al monitor del ordenador. Ahora teníamos que mirar un poquito las zonas de confluencia, posibles zonas de rebote, zonas de soportes, de resistencias, y entonces en diario teníamos que ver, por ejemplo, los niveles de confluencia de los diferentes movimientos alcistas que hayamos tenido últimamente, que iban a ser en esta zona, en esta otra zona y en esta de aquí, que ahora pasaremos a describir un poquito más detenidamente. Aquí están. Teníamos varios impulsos importantes en esta última zona alcista, que se corresponde también con el último tirón semanal, pero en diario se ve un poquito más claramente. Teníamos un gran impulso por aquí, que retrocedería hasta este punto. Tendríamos otro gran impulso hasta aquí, que retrocedería hasta aquí, y un tercer gran impulso. Esto sería nuestro foco, esto sería el punto de reacción número 1, esto sería el número 2 y este de aquí sería el número 3. Entonces teníamos que trazar los Fibonacci. Aquí tendríamos un movimiento que se correspondería con este de aquí. Tendríamos
un segundo movimiento. Los pequeños los hemos descartado en principio. Este segundo movimiento sería este de aquí. Y tendríamos un tercer gran movimiento, que sería este otro de aquí. Y podemos observar cómo realmente existe una zona de confluencia aquí en este punto, donde coinciden el punto 38.2 del último impulso con de este impulso, el 38.2, con el 61.8 de este otro. Con lo cual, aquí en esta zona tendríamos un posible soporte del precio entre los niveles, entre el precio más o menos del 1.36, 1.3275, 1.3315, 1.3310. Realmente los niveles estaban en el 1.3307, 1.3313. 1.33, 1.3315 sería más o menos la zona. Si bien también teníamos otras zonas importantes como soporte, que iban a ser las líneas de tendencia. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Aquí teníamos las líneas de tendencia. Esta sería la línea de tendencia principal en diario, por ejemplo. Esta sería una de aceleración. Vamos a detallarlas un poquito más. Esta sería la línea de tendencia principal que trazaríamos a partir de estos dos puntos pivote. Y la de aceleración la trazaríamos teniendo como referencias este siguiente y este otro de aquí. Y entonces vemos como por esta zona, esta semana, el precio, si se venía para abajo, pues tendría un soporte muy importante en una línea de aceleración que durante la semana pues iba a transcurrir entre el 1.3230, 1.3280, 1.3290. Si bajamos a temporalidad ya intradiaria, vemos que en 4 horas incluso tendríamos otra línea más, que sería esta de aquí, que sería otra línea más que añadiríamos a estas otras. Esta sería la última que hemos trazado en diario, y esta ya sería una línea de aceleración en 4 horas. Y si nos bajáramos un poquito más aquí, durante la semana veríamos que tendríamos una zona de soporte más cercana al precio, porque está superior a la línea que hayamos trazado diaria, y que también ofrecería cierta resistencia al precio, con lo cual estábamos barajando la posibilidad de que el precio se detuviera en la zona del 1.32
1,90, 1,3315, porque era una zona de confluencia de varios niveles Fibonacci en temporalidad diaria. Este sería uno y el siguiente sería probablemente este otro. Este sería el nivel. Y teníamos también varias líneas de tendencia que pasarían también por esta zona y que probablemente frenarían la caída que estábamos barajando para el precio en intradiario, porque en lo que era el time frame diario veíamos que el precio ya empezaba a estar en esta zona, si bien el el oscilador de Napoli marcaba zona de estar sobre vendido, pero en diario teníamos que buscar ventas y no compras, pero en temporalidades cortas. Así pues, era momento de ir a buscar entradas en corto, en temporalidades de 4 horas, 1 hora, incluso 15 minutos. Y afinando un poquito más la puntería, pues nos íbamos a bajar por lo menos a 1 hora y podíamos ver cómo el precio ya empezaba a tener cierta debilidad en hacer nuevos máximos. Aquí teníamos una zona de contracción del precio en la subida, teníamos impulsos cada vez un poquito más débiles, se estaba dibujando una especie de cuña, si bien no era una cuña completa porque hubiéramos necesitado otro movimiento eh, impulsivo. Sí notábamos que teníamos varios toques arriba, varios toques abajo, y en ese caso esta línea nos iba a servir de referencia para la entrada en cortos en caso de que todo esto se produjera la rotura con una vela de decisión. Pero es que podíamos ir un poquito más allá todavía, y en 15 minutos esta línea, que es la misma que hemos trazado en la cuña de 1 hora, nos indicaba que la rotura de este nivel podía desencadenar las caídas fuertes, porque además se produciría al mismo tiempo que la rotura en 15 minutos. Si bien no era una rotura segura porque teníamos que esperar para la confirmación de esta señal, teníamos que esperar a 1 hora, sí era muy, muy concluyente el hecho de que se rompiera esta línea al mismo tiempo que se rompiera este nivel en 15 minutos. Con lo cual, la primera rotura de este nivel en 15 minutos ya nos está dando una señal de cortos. Nosotros habíamos esperado en principio una subida. Aquí teníamos un último movimiento que queríamos revertir. Aquí este era el último impulso y el impulso anterior estaba por esta zona, y casualidades de la vida vemos cómo prácticamente al milímetro, este sería el impulso grande, el impulso pequeño lo tenemos aquí. A ver, ¿dónde estás? El impulso grande, este es el impulso pequeño. Vemos cómo vuelven a confluir en esta zona el 61.8 con el 38.2, y nosotros esperábamos que el precio no subiera mucho más de este nivel para volver a caer.
y efectivamente el precio tocó este nivel, lo penetró un poquito más, pero ya nuestro stop podría haber estado por esta zona. Pero lo que sí es cierto es que una vez llegados a este nivel, nosotros ya estaríamos pendientes de buscar un poquito los cortos, además de esta señal inequívoca de que el precio estaba empezando a tener cierto agotamiento alcista, cierta debilidad, y en ese mismo momento que en 15 minutos se había superado esa zona de confluencia, que debía de ser señal de que probablemente el precio pudiera empezar a caer. Eh, la rotura de esta línea, la rotura de este valle, de este soporte, que no era un valle, pero sí era un soporte que se había generado, pues ya nos indicaba que todo esto podría irse a la baja. En el momento que nos rompe este nivel, ya teníamos un nivel 61 generado, podríamos haber entrado con un stop en esta zona. Nosotros no arriesgamos tanto y colocamos nuestro stop aquí, si bien teníamos un riesgo bastante más, nuestra operación era un poco más segura, pero arriesgábamos un poquito más, o entrábamos con un poquito menos de lotaje. Vemos como efectivamente el primer impulso ya nos pinza la zona del 161. Automáticamente, siguiente impulso, se retrocede hasta la zona cercana al 38, vuelve a apagarnos el 161 y en ese momento se vuelve a retroceder. Vemos como bastantes velas de indecisión en este nivel del 161. Volvemos a generar un tercer impulso. Vemos como el precio se devuelve más del 68, pero más del 61, pero menos del 38, y nuevamente vuelve a llegar al 161, incluso un poquito más. Toca la línea de aceleración en 4 horas. Esta ya podíamos eliminarla. Vemos como toca, pero no termina de ser rota en 4 horas, no lo hace de hecho. Y ya por esta zona pues teníamos que estar por lo menos pendientes de cerrar nuestros cortos. Y ahí en ese punto pues el precio volvió a subir un poquito más. En ningún momento nos superó ninguna zona de confluencia con decisión. Y de nuevo vemos como este impulso y este otro impulso vuelven a confluir en esta zona. El precio vuelve a pinzar esta zona de aquí, el 1.3390 más o menos, y nuevamente vuelve a caer, y en ese momento sí vuelve a tocar la zona donde nosotros teníamos proyectado nuestro profit y que era la zona de confluencia diaria del 1.3310, 1.3315. Vemos que efectivamente lo ha llegado a pinzar. Nuestra hipótesis para la semana del 18 de febrero al 22 de febrero de 2013 pues sigue siendo parecida a la anterior. Es decir, en semanal todavía el precio muestra fortaleza alcista. El indicador MACD está todavía en zona de compras. El estocástico quizá sí pueda indicar que se pueda estar generando un retroceso bajista a esa tendencia alcista, con lo cual sí es posible que en los próximos días, semanas, varias semanas, el precio pueda estar retrocediendo en semanal.
creemos probable que la zona de confluencia entre el 1.3885, 1.30, 1.3085, 1.3060 sea el próximo objetivo del precio a la baja, pero siempre a modo de retroceso a la tendencia alcista semanal. Es decir, no vamos a operar cortos en diario porque sería una operación contra tendencia de la temporalidad superior. Así que vamos a descartar entrar cortos en diario. Es posible que, como decimos, el precio vaya a tocar esta zona, 1.3050, 1.3080, aunque va a tener varias zonas de resistencia en las líneas de tendencia diarias. Y mientras en diario los indicadores nos estén marcando estas zonas de, en principio, casi sobrevendido en el oscilador de Napoli, estocástico ya está entrando en zona de sobreventa y el MACD está vendiéndose. En principio en diario no vamos a entrar, vamos a esperar a que todos los indicadores muestren fuerza para entrar largos y entraremos en temporalidades intradiarias, 4 horas, 1 hora o incluso 15 minutos. Y ante el primer indicio o la primera señal de entrar largos, probablemente vayamos a buscar objetivos en la siguiente zona de confluencia que se ha generado en los últimos movimientos bajistas en temporalidades intradiarias. Tenemos, por ejemplo, aquí, esto no, tenemos, por ejemplo, aquí este impulso, tenemos este otro y tenemos este otro, y tenemos una zona de confluencia entre los tres que está entre el 1.3440, 1.3470, con lo cual estaremos buscando largos en el momento que se generen las oportunidades, en el momento en que en diario los indicadores estén mostrando que cambia la fuerza de bajista a alcista en diario. Entraremos en intradiario en 4 horas, en 1 hora, incluso en 15 minutos, como hemos entrado esta semana, buscando la zona del 1.3440, 1.3450, 1.3460.